Bueno, vamos a ver acá en este video, en esta clase que comienza el módulo 3, en el que vemos simbología y estructura de arcanos mayores. Antes de comenzar a hablar cada uno de los arcanos, vamos a ver algunos aspectos que son importantes como para describir y descifrar a la hora de tener el tarot delante de nuestros ojos a través de la simbología, porque el tarot es muy rico en simbología. Tiene algunas cartas más, otros menos, pero tiene muchos símbolos en el cual nosotros, con nosotros va a ser un disparador a la hora de la interpretación. Ahí está, perfecto. Tenemos así todos los arcanos, lo vamos a mostrar acá también, en posición, arcanos mayores, tenemos Rider y tenemos Marsella, uno y uno, y vamos a ir hablando comparativamente. Pero antes de hacer cada uno, vamos a tener en cuenta esto que es lo que pasa en una consulta de tarot, ¿no? Porque nosotros tenemos una carta que tenemos una palabra clave o sabemos el significado teórico, y con ese significado teórico también tenemos que tener en cuenta que podemos utilizarlo como una persona, como una personalidad, también lo podemos utilizar como una situación. Por ejemplo, yo tengo la carta de la estrella, por poner un ejemplo, acá, la carta de la estrella, ¿no? Esta es de Marsella, esta es de Rider. Y depende de lo que yo esté preguntando, puedo hablar con respecto a que esta carta me habla de una persona, la personalidad, o una situación. Estoy preguntando por trabajo o por dinero. Entonces no estoy preguntando por una persona. Es más lo que nos lleva a moldear, como yo le digo, moldear la interpretación o la parte teórica de esta carta. Lo moldeamos de acuerdo a lo que estemos preguntando. Amor, por ejemplo, si yo estoy preguntando por una persona y me sale la carta de la estrella, vamos a decir que la estrella tiene como palabra clave, no lo anotes esto, porque esto es a modo de ejemplo, ya después la vamos a desmenuzar bien, pero tenemos como palabra clave, significa esperanza. Entonces, si yo voy a hablar de una persona, voy a decir que esta persona es una persona que es romántica, muy esperanzada, que es un poco soñadora porque piensa en las estrellas, es idílica, ¿no? Que es muy ingenua porque la vemos que no tiene ropa, que está tirando agua, ¿no? Desde esos cacharritos, como que sus emociones están muy presentes. Bueno, después vamos a ir desmenuzando toda la parte esa simbólica, pero ahí describí a una mujer, por ejemplo. Pero si yo pregunto por amor, ya cambia, porque tengo que moldear el significado de esperanza a lo que estoy preguntando, que es amor. Entonces ya diría, bueno, hay esperanzas que te venga el amor de tu vida o que te reconcilie con tu pareja o esperanzas de que llegue el mensaje o que se mejore la situación. Vamos ahí moldeando, por ejemplo, si hablo de dinero, ya utilizo la palabra clave, hay esperanza, vos tenés las fichas puestas en que por ahí venga dinero, hiciste las cosas bien, o estás esperando un premio, o un adelanto, un juicio, o algo que te va a salir a tu favor. ¿Ves cómo vamos eh, moldeando justamente la palabra, en este caso esperanza, de acuerdo a cada situación? Entonces, no siempre el tarot va a hablar de una persona o de una situación, sino lo que sí va a marcar es a grandes rasgos y nosotros tenemos que hacer la interpretación de acuerdo a la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Eh, para tener en cuenta, esto es como primer paso. Cuando yo veo las cartas, tiro las cartas, lo primero que voy a pensar es en una parte teórica, ¿no? Yo tengo las cartas, tiré unas cartitas, pasado, presente, futuro, ¿no? Chiquitito. Y lo primero que voy a pensar es en algo teórico.
Entonces, a ver, ¿qué arcano es? Tal y tal y tal arcano. ¿Están derecho o están invertidos? Bueno, está derecho, este está invertido, el otro está derecho. Ok. Bien, una vez que tengo, ¿qué significaba cada uno? Palabra clave de cada uno. Por ejemplo, la esperanza, no sé, el diablo es la lujuria y la torre la crisis, ¿no? Palabritas muy claves detonadoras, gatillos. Entonces ahí ya tengo lo que sé. Ahora después tengo que moldear de acuerdo a lo que me habla cada posición, pasado, presente, futuro. Yo le digo casas. Casa del pasado, casa del presente, casa del futuro. Entonces de ahí voy a moldear la carta uno que tengo en la posición del pasado, voy a moldearla con respecto a la pregunta, porque siempre la casa o donde está, donde cayó la carta que tiré en el despliegue, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es así de simple, no hay que desviarnos de ese rumbo porque si yo hablo del pasado, voy a tener que hablar del pasado. Por ejemplo, decíamos, me salió, no sé cuál dije, la carta de la torre, ¿no? Que significa crisis, por un ejemplo. Y me sale en el pasado hubo una crisis. Es así de simple. Ahora, si yo hablo de una persona y tengo que nombrar a una personalidad, voy a decir que es una persona con muchos problemas, o, viste, con muchas situaciones que la sobrepasan y eso. Así que se entienda ese proceso de moldeo, porque el tarot es muy amplio, el mayor, los arcanos mayores, y nos dicen un montón de cosas. Una vez que yo tengo ahí la tirada y vi más o menos cuál es la palabra clave, ya voy a ir a un segundo proceso, que esto igual después lo vamos a ver bien en el módulo 3, que es cuando empezamos con la práctica, pero el proceso es de empezar a soltar esa parte racional que yo estoy viendo en la cabeza y miro la carta como que inspiro profundo y me dejo fluir, que venga hacia mí datos de la carta. Y eso sucede, mucho sucede, que intuitivamente vienen datos, a veces cosas que ni siquiera las estudiamos, pero por algo viene ese dato en ese momento de inspiración. En ese momento yo miro fijamente la carta, aunque esté derecha o invertida, es lo mismo, y es posible, porque no siempre se da, igual que no siempre se abre la intuición, pero tenemos la parte teórica, que eso siempre vamos a salir bien parada porque ya conocemos. Pero la parte intuitiva nos abre más camino, ¿viste? Como que te dan un empujón en el mundo de la consulta. Y hay que escucharlo. En el momento que se abre esa intuición, aunque parezca la cosa más disparatada, por algo apareció en ese momento, porque lo estamos haciendo en serio, concentrados, con todo como debe ser, entonces no va a aparecer una locura por desconcentración o por algo que se nos filtre en la cabeza. Si sucede, sucede, y yo lo comprobé muchas veces, tírense a la pileta y díganlo y les va a asombrar cómo eso que no, era medio disparate tenía mucho que ver con la realidad del consultante. Sucede de esa manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a relajar y me concentro en la mirada en la carta. Y esa carta es posible, como decía, como puede que a veces no, pero que algo del dibujo de la carta esté haciendo como señales de humo. Acá, mírame acá. Por ejemplo, a ver, tengo la carta del emperador y me llama la atención el cetro, ¿no? El que tiene ahí. Y lo primero que miro, y es un símbolo el cetro, es justamente un símbolo. Me puede llamar la atención los piecitos, que es otro símbolo. Entonces, cada carta tienen símbolos. Esos símbolos que nos puede llamar la atención o no, pero generalmente hay que hacer ese trabajo de soltar la parte racional del cerebro y dejar que la parte intuitiva trabaje. Y es posible que uno de los símbolos diga, acá señorita, acá yo quiero hablar, y con el significado de ese símbolo, nos indique hacia dónde tenemos que moldear la carta, donde tenemos la parte teórica y la parte intuitiva fundidas en dos. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Vamos a ver ahora lo primero que hay que ver cuando estamos con las cartas frente a la mesa. Yo como tarotista, supongamos, es lo habitual
que estemos frente al consultante. Podemos estar, que sería lo ideal, en el costado, pero generalmente estamos frente. Entonces, ¿desde dónde se lee el tarot? El tarot se lee desde el lugar del tarotista. Si el consultante está sentado frente a mí, lo va a ver invertido, porque nosotros vamos a ver cartas derechas y cartas invertidas. Entonces, ¿desde dónde se lee? De donde estoy sentado yo como lectora. Entonces, si esta carta, por ejemplo, que tenemos acá, el Papa, me sale derecha, a mí, la estoy viendo así derecha, es derecha. Si yo la veo desde acá torcida, invertida, la voy a leer como carta invertida. No importa cómo lo vean del otro lado o de cualquier lado, sino cómo está frente a mis ojos. Eso es número uno. Número dos, las cartas nos hablan de movimientos, nos hablan de tiempos, ¿sí? Nos hablan de circunstancias. Entonces, con respecto al tiempo, nosotros podemos hablar que los naipes pueden hablar de pasado, de presente y de futuro, de acuerdo a la ubicación, siempre tomando en cuenta Marsella. Rider no es tan así específico, sí Marsella. Entonces vamos a tener en cuenta que si yo estoy con el loco, que es la carta número 0, si yo la pongo frente a mí, el loco está mirando hacia el futuro. En la parte derecha sería futuro, lo que vendrá. Si yo agarro, por ejemplo, la carta de la sacerdotisa, que está mirando hacia el lado izquierdo, lo pongo frente a mí y está mirando hacia allá, está mirando al pasado, que son las experiencias vividas del pasado. Entonces, de acuerdo a la ubicación de los personajes de la carta, voy a ver y me voy a dar cuenta si la carta habla de pasado o habla de presente. Como simbología, no justamente siempre quiere decir que tengas que nombrar pasado o presente. Esto sí estoy hablando de tiempos y como simbología si nos vibra. Después, también tenemos que tener en cuenta el presente que es el aquí y el ahora. Y hay muy pocas cartas que hablan del presente literal. Una de ellas es la fuerza, que si la vemos está mirando bien de frente. Y otra carta que mira de frente es la carta de el diablo. Está mirando bien de frente. Hay otra carta que mira de frente, que es el colgado, y si lo miramos está mirando bien de frente, no mira hacia los costados. ¿Estamos? Fíjate que, por ejemplo, la carta de el mago, no, del loco, está mirando bien hacia un costado. No solo tiene sus piecitos y su cuerpo dirigiéndose al futuro. ¿Lo ves? Sí, no, estaba viendo justo que ponele, igual me dijiste que es más para al de Marsella. Es El Marsella. Rider No, el mira para Raider el no. otro El lado. Raider es distinto. Esto es de Marsella. Sí, sí, el de Marsella mira para el futuro, ¿no? Mira el Medio como futuro. Sí. pasa que está toda vuelta. Sí, Me llama la atención lo que, vamos a aprender desde Marsella, pero después si tiramos Rider, ya sabemos que para mira para un lado, para el otro, ya lo sabemos. claro, claro, no, está bueno. Y tengo, por ejemplo, fíjate, el Papa que mira hacia el futuro, igual que el loco, Claro. mientras que, por ejemplo, bueno, acá también, ¿no? La emperatriz mira hacia el futuro, tiene inclinada la cabeza, Y la muerte también. la muerte mira hacia el futuro, fíjate la carta de la estrella que mira hacia el otro lado, mira hacia el Está. pasado. ¿Y qué sería, por ejemplo, la luna?
presente, porque viste como que Y la luna no tiene personajes. Es salvo más, que es miremos a más, la luna en es sí. más conjunto, es más contexto. Las Sí, cartas que no tienen, así como las caras indicadoras, es como que es más un contexto en general. claro. Igual que el sol, ¿no? Claro. Si nosotros miramos el sol, vemos dos hermanitos, mellicitos que están abrazados, uno mira a uno, otro mira al otro, o sea que uno mira al Claro, pasado, otro mira al futuro. Podríamos tenerlo en cuenta también como interpretación. pues, bueno, el juicio es como que mira, sí, también, uno para arriba, otro para abajo. En Sí, vez el de uno para juicio abajo. mira todos para el medio en realidad. Sí. Sí tengo el ángel mirando el presente. Ah, el ángel sería el, Sí. ok. Sí, igual uno los identifica fácil porque tienen las caritas y las miraditas mirando hacia un lado y al otro. Ah, mirá, el carro están todos mirando para el pasado, ¿no? Ah, bueno. Hasta los caballos. Hasta los caballos. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta aparte del tiempo? Eh, es si son cartas rápidas o cartas lentas. Cuando son cartas rápidas, las cartas como que salen rápidamente de la interpretación a la carta que le sigue, como si diera un saltito. Y cuando es lenta es cuando la situación está como enlentecida. ¿Qué es lo que nos da la pauta si es lenta o es rápida? Son los pies. Los Ah, pies nos van a mostrar los cambios de movimiento. Si se ven los pies en una carta, es rápida. Si no se ven, es lenta. Bueno, vamos a ver ahora el tema colores. El tema colores es muy importante en el tarot, principalmente para Marsella. En Rider también, pero Marsella tiene 5 o 6 colores nada más. mm, 5 que son muy, muy clásicos. En el tarot que yo tengo acá de Hawker, tiene el fondo blanco, ¿no? Son todas cartas con fondos blancos muy similares a las cartas originales del tarot. Después la marca que vos tenés, que es la de Iluminarte, tiene los sí, fondos coloreados. sí, Pero bueno, no importa. O sea, no tenemos mucho en juego. Después podemos ir revisándolas los colores que le han puesto. Pero lo que sí nos importa son los colores del personaje, ¿no? ¿Qué colores importantes aparecen? El rojo sobresale, el azul, el amarillo. También tenemos negro. También tenemos verde y blanco. Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de los colores desde Marsella. Y después vamos a agregar algunos colores para Rider. Desde Marsella, que tiene nada más que 5 colores, vamos a encontrar el color rojo, que predomina bastante. Y el rojo es el color asociado a la sangre. Entonces, el rojo nos va a hablar de algo que significa vida, sangre significa vida, cuerpo, plano terrenal, la tierra, la actividad, ¿no? El movimiento, lo activo, la vida, la sangre. Es eso, es sangre. Y lo vamos a ver en muchas cartas. A veces vemos que está tapado por una túnica azul arriba. A veces es como que hay más cantidad de rojos. Nos va a hablar que esa es la energía que tiene la carta, como más cantidad de eso. El color azul es un color asociado al cielo,
al aire, a la mente. Porque el cielo lo asociamos astrológicamente a los signos de aire, por ejemplo. Y todos los signos de aire tienen íntima relación con la mente, con el raciocinio, con el pensamiento, con las ideas. Entonces, nos va a hablar de este plano, de la inteligencia, de la razón, de los pensamientos. Bien, ¿qué otro color también tenemos? Que se ve mucho el amarillo. Amarillo. El amarillo está asociado al espíritu. También a todo lo que esté relacionado con los valores, la ética, lo moral y la espiritualidad. Bien. Otro color que también encontramos es el verde. ¿Puedo decir una cosa? ¿Sí? Yo viendo, porque viste que me imprimí estas, que creo que son las que tienen el fondo blanco, ¿no? Sí. Iguales a las mías son estas. Sí. Son esas, ¿no? Sí. No, las mías tienen todo fondo color. Sí, las conozco. Sí, tengo de esas también. Porque estaba viendo, yo obviamente no sé, claramente, el amarillo como que me doy cuenta que es como todo lo material también, como si tienen una herramienta o el báculo o lo que sea, como que es todo amarillo en estas, ¿no? No sé. En Marsella. Y sí, sí, le Como pone... que no sé si te tiro la carta o algo así, si me llama la atención. Pero yo lo veo más que está pintado de color amarillo, los cetros, las coronas, Claro, porque son de oro. Ajá. Ah, Porque vos fijate que la espada del diablo es blanca y es material. sí. Que el arco de Cupido de los enamorados es blanco y es material. Sí. Si mirás el bastón que tiene el ermitaño, es de un color más carne. Entonces, para mí el significado, nunca me hicieron esta pregunta, pero bueno, siempre primera vez hay nuevas intrigas, ¿no? Pero para mí el significado de que esté en estas cartas que son personajes que ostentosos, ¿no? Porque es un emperador, un papa, para mí porque son de oro. Si nosotros vemos la trompeta del juicio es amarilla y las trompetas son doradas, siempre. Son, la mayoría de las veces que la vi son como de bronce. Debe haber seguramente alguna plateada, pero siempre las veo más doradas. ¿Y las vasijas de la estrella, de qué color las tenés? ¿Rojas? Sí, roja. Bueno. Sí, sé que es cuando sí es para el emperador o... Sí, para mí tiene que ver con el oro. Con el oro. Sí. Bueno. Estábamos hablando del verde, el color verde. No hay mucho color verde, pero vemos muchas plantitas. Vemos varias plantines. En algunas cartas hay, en otras cartas no hay. Hay aridez, no hay plantitas. Por ejemplo, en el ermitaño, en la carta número 9, no hay planta. En la carta número 11, tampoco hay planta, que es la fuerza. Pero tenemos algunas cartas, bueno, en la carta de los enamorados tampoco se ve plantas, pero por ejemplo en la carta del carro vemos acá unas plantitas de fondo. En la carta de la estrella vemos unos arbolitos, creo que es la que más tiene los arbolitos. No pasa lo mismo con Rider, porque en el tarot de Rider todas las cartas tienen vegetación. Algunas pueden tener más, otras menos, algunas pueden no tenerlo.
pero sí tienen mucha vegetación, a diferencia de acá que no todas tienen tanta vegetación, que acá todas tienen, algunas tienen, otras no, ¿no? Bien, ¿qué significa el verde? El verde significa evolución, algo que crece, también significa salud, relacionado, por ejemplo, a un mundo holístico, ¿no? Un mundo de sanación. Bueno, el color blanco nos habla de pureza. Por ejemplo, en estas que tenemos que tienen los fondos blancos, no le tenemos que dar tanta importancia porque es el fondo en general blanco. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, acá tenemos a la sacerdotisa, tiene una especie de túnica, no sé cómo se llama, esto que tiene acá en la cabeza, como una monja, blanco, nos habla de su pureza. ¿Dónde más? Acá, en la carta de la torre, por ejemplo, vemos que tiene algunos globitos blancos, ¿no? Tiene globitos, esas pelotitas blancas, bueno, nos está dando una señal. Cupido, no por casualidad, tiene la flecha y el arco blanco. Así que siempre eso va a ser, hablábamos de simbología, todo lo que estamos marcando son símbolos, símbolo de pureza, de inocencia, de no intencionalidad, o sea, no hay nada negativo acá. Por lo contrario, tenemos el color negro. No hay mucho negro, pero podemos encontrar el negro en la muerte, donde hay un piso, una tierra negra. También lo podemos encontrar un poquito acá en el diablo, también parte del piso, en negro. Y en ninguno más tiene marcado el color negro. Y el negro es negatividad. Ese es azul. No dije nada. Es la imagen de la estrella en el tarot de Luminarte que viene con un cielo oscuro, pero es un azul oscuro, porque es de noche. Claro. Podemos ver en la carta de la luna, también en la estrella hay una fuente de agua, ¿no? Acá pedacito de agua. Y en Marsella está como marcadito como algunas olitas negras. Lo mismo lo vemos acá en la carta de la luna, que sale un bicho, puede ser un cangrejo, algunos dicen que es un escorpión, la cuestión que sale un bicho y está como rodeado de olitas negras y bueno, es como que lo tiñe un poco de oscuridad a ese lago, ¿no? Lo mismo lo vemos que la silueta de la luna sobre este sol grandote de la carta 18, que es un eclipse en realidad, bueno, está en oscurito, es como que marca un poco de oscuridad. En Hay la un, carta, ¿eh? hay un como un pájaro. Sí, justamente iba a mostrar eso. En la carta de Marsella hay un pájaro negro, mientras que en Rider el pájaro parece más bien un flamenco, porque es de color rosa. Obviamente que le da distinto significado, ¿no? Porque si no es lo mismo tener un pájaro negro como un cuervo que tener un flamenco que es más bonito. El hecho en realidad, yo creo que si, simbológicamente, sabiendo lo que significan los dos, el rosa siempre va a estar relacionado al amor, y el negro va a estar relacionado a lo oscuro o lo turbio. No es malo ese pájaro habla de noticias en realidad, ¿no? Que pueden llevar, que pueden traer. Pero si yo lo veo negro a la hora que lo veo en Marsella, y bueno, por eso noticias medias feas. Y por ahí lo veo
de color rosado en el tarot de Rider y bueno, son noticias más amorosas. Nos está cambiando un poquito, pero bueno, depende de la carta que estemos usando. No hay mucha simbología diferente. Vas a ver que a medida que lo vayamos describiendo, nos vamos encontrando con la simbología bastante similar en Rider y en Marsella, pero sí tenemos en cuenta que son dos tarot, no son el mismo tarot. A veces en el mismo tarot, con distinto autor o distinta imprenta o editorial, son diferentes. Imagínate en dos tarot que son distintos. El tarot de Marsella, que viene del siglo XV, y el tarot de Rider White, hecho por Arthur White, en el cual él puso simbología de Marsella, de egipcio, y lo que a él también le pareció, o sea que hizo como un combo, así que no es literalmente perfecto a marsellés. Acá el secreto es conocerse un poquito de todos los símbolos, entonces puedo tirar uno u otro y no importa, yo ya si me sé el símbolo es lo mismo. Bueno, estábamos viendo el blanco, estábamos viendo el negro y en el caso del tarot de Rider se suman algunos colorcitos. En el tarot de Iluminarte, que es el que vos tenés, Marsella Iluminarte, los fondos suman algunos coloreados, medio violetita, medio anaranjadito, medio marroncito. Entonces, cuando sale el color violeta, Rider tiene mucho violeta, principalmente los arcanos menores tienen un montón de color violeta. Nos habla el color violeta de intuición y esoterismo. Y también nos habla de evolución y ampliación de conciencia, como se abre la conciencia. Eso es el color violeta. Siempre el color violeta está relacionado con lo esotérico, ¿no? Y también con la ampliación de conciencia. En todo lo que es espiritualidad, viste que vemos logos, vemos lugares, todos con violetas, bueno, es como que siempre está relacionado. Otro color que podemos encontrar es el anaranjado. Puede haber algo medio anaranjado. El anaranjado significa alegría. Siempre, ¿eh? En velas es alegría, es energía. Y el violeta y todos los colores que vimos en velas y en colores también, ¿no? Significa eso. Otro color que podemos encontrar era el marroncito, decíamos, el marroncito. Siempre el color marrón está vinculado al poder. Así que tengamos en cuenta que ese marrón es la tierra, es tierra, siempre está relacionado con el poder. Bien, vamos a ver. Bueno, puede ser que haya algún rosa, muy poquitos, pero puede ser como el pájaro. Y el rosa siempre está relacionado con el amor. El marrón, que creo que en la torre nada más, no sé. ¿De Ryder? Sí. Ah, No, no, las mesas. mira, los enamorados tienen una montaña de color Los marrón, enamorados, claro, sí, la tierra. la tierra. Sí, bueno, pero da eso, ¿no? Poder, sustento, algo tangible, ¿no? Algo, viste, que tiene base. El tarot, el marrón significa eso. Bueno, vamos a empezar a describir entonces, dicho todo esto, arcano por arcano. Yo lo que voy a hacer ahora es cortar el video, que es toda esta parte general introductoria de simbología, y vamos a ir haciendo un video arcano por arcano para que sea más fácil después a la hora de verlo las chicas que lo tienen que ver a través del videito que estamos haciendo.